Mi esposa me llamó, atrapada en una reunión, no llegaré a cenar. Pero yo ya estaba en el restaurante, mirándola darle pastel en la boca a otro hombre. Me levanté para acercarme. Una mujer me agarró de la manga, todavía no. ¿Observa? Lo que siguió después, detuvo todas las conversaciones en esa sala. Esta es una obra de ficción, creativa, con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con eventos o personas reales, es pura coincidencia. El cargo de la tarjeta Visa llegó un jueves. Fontaine Bistro, a las 9:47 de la noche revisé el calendario. Ella tenía un almuerzo con un cliente, en el centro de la ciudad, ese mismo día. La ubicación coincidía, así que lo dejé pasar. 3 semanas después, apareció otro. Fueron $46 en un bar de vinos en la calle M, a las 6:18 de la tarde de un miércoles. Esa noche me dijo que había trabajado hasta tarde, y que había cenado sola cerca de la oficina. El bar de vinos estaba a 8 cuadras, en la dirección equivocada. No dije nada. Simplemente, abrí una hoja de cálculo. A eso me dedico. Me gano la vida rastreando datos, plataformas de software, comportamiento del usuario. Brechas de conversión. No soy dramático al respecto. Solo observo los números, hasta que aparece un patrón. Y cuando algo no encaja en el modelo, lo anoto, y sigo observando. Durante las siguientes 6 semanas, anoté 12 cosas. Cosas pequeñas. Un cargo en el restaurante de un hotel, que ella nunca mencionó. Una tarde de viernes, donde su ubicación en la aplicación Buscar dejó de actualizarse durante 4 horas. Un nombre, Patrick, que apareció 2 veces en sus mensajes. Cuando dejó su teléfono en la encimera. Y en ambas ocasiones, ella recogió el teléfono más rápido de lo habitual. Al notar dónde lo había dejado. 12 puntos de datos. Ninguno de ellos era definitivo por sí solo. Sin embargo, juntos, estaban construyendo algo, que yo todavía no quería nombrar. Esta noche, se suponía que ella se encontraría conmigo en Founding Farmers, a las 7. Teníamos la reserva desde hace 2 semanas. A las 6:41, mi teléfono vibró. Oye, estoy atrapada en una reunión. Se va a alargar mucho. No me esperes para cenar. Comeré algo por aquí. Lo siento. Lo leí 2 veces. Luego, busqué su ubicación. El punto estaba estático, pero se encontraba a 3 cuadras del Capital Grille. Y en absoluto cerca de su oficina. Me puse la chaqueta, y salí. No entré de inmediato. Las ventanas delanteras del Capital Grille dan a la calle, y la iluminación interior es cálida. Deliberada, es el tipo de lugar donde te sientes visible de una buena manera. Siempre y cuando estés allí por las razones correctas. Me detuve medio paso detrás de la columna exterior, y miré a través del cristal. Ella estaba en una mesa de la esquina, cerca de la parte trasera. Con un blazer oscuro y el cabello suelto, exactamente como lo llevaba cuando quería verse bien. Sin admitir que se había esforzado. Frente a ella había un hombre, al que yo nunca había visto en persona. Pero que reconocí de inmediato. Era por el perfil de LinkedIn, que había buscado hace 11 días. Cuando el nombre, Patrick, apareció por tercera vez. Patrick Browning, vicepresidente senior en una firma de consultoría en Raslin. De hombros anchos, con una postura relajada, era el tipo de sujeto que lucía cómodo. Sin importar dónde se sentara. Había un pequeño pastel en la mesa, justo entre ellos, algo que tenía unas velas ya apagadas. Ella cortó un trozo, llenó el tenedor, y extendió el brazo sobre la mesa. Él comió directamente de su tenedor. Inmediatamente después, ella se rió de algo que él dijo. No era una risa cortés, sino una real, del tipo que hace que se mueva todo su rostro. Tenía mi mano en la manija de la puerta, cuando alguien me agarró de la manga por detrás. Me di la vuelta. Era una mujer, de unos 30 y tantos años, con un abrigo oscuro, y completamente serena. No parecía sorprendida por mí,
ni por la situación. De hecho, lucía como si hubiera estado parada allí, durante un buen rato. Todavía no, dijo. Fue un tono tranquilo, muy directo. ¿Observa? Yo no tenía idea de quién era ella, pero hubo algo en la forma en que lo dijo. No había pánico, no había urgencia, solo una absoluta certeza, y eso, me hizo soltar la puerta. Su nombre era Cora Raymond. Me lo dijo mientras estábamos parados en la acera, bajo un frío de 4 grados. Sin que ninguno de los dos hiciera el menor movimiento hacia la puerta. La esposa de Patrick, agregó ella, como si eso resolviera todo el contexto. Y, de hecho, lo hizo. Volví a mirar a través de la ventana. Lexi estaba hablando ahora, tenía una mano sobre la mesa, y con la otra sostenía una copa de vino. Patrick estaba inclinado hacia ella, con los codos hacia adelante. Brindándole el tipo de atención que simplemente no ocurre, entre colegas, en una cena de trabajo. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, le pregunté. El tiempo suficiente, como para hacer esto correctamente, me respondió. Ella no estaba nerviosa. Tampoco se veía emocional. Estaba de pie, con las manos en los bolsillos de su abrigo. Y hablaba como alguien que está terminando un proyecto. Un proyecto en el que había estado trabajando durante meses, porque, exactamente, eso era. Me contó que había notado algo extraño por primera vez, en el mes de octubre. Patrick había empezado a llegar a casa más tarde. No era dramáticamente tarde, pero sí de una forma constante. Y de una manera que no encajaba con su horario habitual. Ella no lo confrontó. En su lugar, empezó a revisar los estados de cuenta de las tarjetas de crédito. Las invitaciones del calendario, y los patrones de ubicación. Para noviembre, ya tenía un nombre. Para diciembre, ya tenía las pruebas suficientes, para saber que esto no era algo pasajero. No quería arruinarlo todo, antes de estar lista, dijo. Reaccionar demasiado pronto, solo les da tiempo para ajustarse. Yo quería un solo momento. Un momento público, irreversible. Donde no existiera ninguna versión de los hechos que ellos pudieran controlar. La miré. Y esta noche, es ese momento. No fue una pregunta. Ella asintió una vez. Había reservado la mesa, justo al lado de la de ellos, hace 2 días y bajo un nombre falso. Había organizado todo lo del pastel, un pequeño pastel de celebración. Para que fuera entregado en su mesa, a la mitad de la cena. Sería enviado como un supuesto regalo, de parte de un contacto en común. Patrick no tendría ningún motivo para cuestionarlo. La tarjeta adjunta decía que el pastel era de un colega, felicitándolo por un acuerdo reciente. Él lo aceptaría sin dudarlo. Y dentro del pastel, envuelta en plástico y enterrada bajo la capa superior de glaseado, había una nota doblada. Cuando él lo corte, dijo ella, la va a encontrar. Y cuando lo haga, no sabrá qué hacer. Ahí es cuando yo entro. Me quedé allí parado, procesando todo lo que acababa de describir. La tremenda precisión de todo, y la inmensa paciencia. ¿Y yo qué?, pregunté. Se suponía que tú no deberías estar aquí todavía, admitió, con algo parecido a una diversión seca. Pero encontraste el camino hasta aquí, por tu cuenta. Eso significa que ya habías estado prestando atención, así que ahora estás aquí, y está bien. De hecho, es mucho mejor. Se volvió hacia la ventana. Tu esposa no sabe que estás afuera. Patrick no sabe que he estado 3 pasos detrás de él. Durante 2 meses. Cuando ese pastel sea cortado, ambos vamos a cruzar esa puerta. Y ninguno de los dos tendrá un solo segundo para prepararse. Adentro, un mesero se acercó a la mesa de ellos, llevando el pastel en una pequeña bandeja. Lo dejó entre los dos, intercambiando un par de palabras. Patrick echó un vistazo a la tarjeta sujeta a un lado, la leyó, y lució satisfecho. Como un hombre que espera que las cosas buenas, simplemente, sigan llegando.
Cora miró su reloj. Luego, me miró a mí. Dale 2 minutos. Esos 2 minutos se hicieron eternos. Cora no los llenó con conversaciones triviales. Se dedicó a observar la ventana, y yo me quedé junto a ella, calculando todo lo que me acababa de contar. En algún momento, le pregunté cómo había conectado todo con Lexi. Específicamente, cómo había pasado de saber que Patrick estaba involucrado con alguien a saber exactamente con quién. Por su teléfono, me dijo. Él usa el mismo código de 4 dígitos que ha usado durante 6 años. En su casillero del gimnasio, en su teléfono. Y en la contraseña del protector de pantalla de su laptop de trabajo. El hombre es constante. Eso se lo concedo. En diciembre, ella había revisado sus mensajes, mientras él estaba en la ducha. 20 minutos, eso fue suficiente para obtener nombres, fechas. Y un hilo de conversación que se remontaba hasta septiembre. Ella fotografió todo lo que necesitaba, volvió a poner el teléfono donde lo encontró. Y no dijo absolutamente nada en la cena de esa noche. Él preparó pasta, dijo ella, casi hablando para sí misma. Se sentó frente a mí, y me habló sobre un viaje de trabajo a Chicago. Y yo simplemente lo dejé hablar. Lo necesitaba cómodo. Las personas cómodas cometen errores. Le pregunté si había considerado hablar directamente con Patrick, confrontarlo en casa, en privado. Lejos de todo este espectáculo. Ella se giró, y me miró como si yo le hubiera sugerido algo ligeramente ofensivo. Las confrontaciones privadas le dan a la gente la oportunidad de manejar su propia historia. Mucho antes de que alguien más la escuche. Él se habría disculpado. Habría prometido terminarlo todo, y habría pasado las siguientes 3 semanas. Asegurándose de que su versión fuera la única que circulara. No. Yo quería que la historia se contara por sí sola. Frente a personas a las que no se les pudiera instruir después. Ella había identificado el restaurante, después de rastrear los gastos de Patrick. A través de una cuenta de tarjeta de crédito compartida. Él había estado aquí 2 veces, en las últimas 6 semanas, siempre en noches. En las que le decía a Cora que tenía cenas con clientes. Ella llamó directamente al Capital Grill hace 2 semanas. Dijo que era una gerente de cuentas corporativas, y preguntó si una reserva a nombre de Browning había sido confirmada para el jueves siguiente. La anfitriona lo confirmó, sin dudarlo. Después de eso, ella ya tenía la fecha. Todo lo demás, lo construyó en torno a eso. El pastel había sido ordenado a una panadería en Yorktown. Bajo un nombre que Patrick pudiera reconocer fácilmente. Un ex colega suyo, que se había mudado a Londres, y que ocasionalmente enviaba detalles como ese. Era lo suficientemente creíble, como para que no lo cuestionara. La nota en el interior había sido la gran adición de Cora, la deslizó en la caja. La misma mañana de la entrega, cuando interceptó el paquete en la recepción del edificio. ¿Qué dice la nota, exactamente?, le pregunté. Sonríe, traidor. Has sido descubierto. Y luego, una lista de fechas. Ubicaciones y montos. Cada cargo, cada velada, cada pequeño detalle que documenté durante 2 meses. Todo impreso en letra pequeña. Para que encajara en una sola página. Tendrá que leerlo muy de cerca. Lo dijo sin ninguna satisfacción en su voz, solo con precisión. Era como si estuviera describiendo un proceso, que había requerido mucho cuidado. Y que finalmente había sido ejecutado de manera correcta. Volví a mirar por la ventana. El mesero ya se había alejado. El pastel estaba intacto, justo en el centro de la mesa. Patrick tenía la mano en su copa de vino, en medio de una oración, hablando sobre algo. Lexi asentía, tenía la barbilla apoyada en una mano. Y lo miraba de la misma manera en que no me había mirado a mí, en más de un año. Cora se dio cuenta de que yo estaba mirando. Sé que esta parte es difícil, me dijo. No sonó condescendiente, de hecho, solo fue muy precisa.
Pero necesitas verlo claramente, antes de entrar ahí. Si entras enojado en este momento, tú te conviertes en la historia. Te convertirás en el esposo inestable, que montó una escena. ¿Y eso? No es lo que quieres. Ella tenía razón. Y yo odiaba que tuviera razón, pero la tenía. Entonces, ¿qué hago? Entras después de mí. No vas a decir nada, hasta que ellos ya hayan sido expuestos. Luego, dirás exactamente lo que tengas que decir, y lo dirás una sola vez. Adentro, Patrick se inclinó hacia adelante, y tomó el cuchillo para el pastel. Bien, dijo ella en voz baja, mientras se enderezaba. Aquí vamos. El cuchillo entró limpiamente al primer intento, y luego se detuvo. Patrick frunció el ceño, ajustó su agarre, y presionó con más fuerza. La hoja golpeó algo sólido, a unos 3 centímetros de profundidad. Él retiró el cuchillo, y miró el pastel, como si éste hubiera hecho algo inesperado, lo cual, de hecho, había sucedido. Lexi dijo algo. Él sacudió levemente la cabeza, reposicionó el cuchillo más a la derecha, y volvió a cortar. Esta vez, la hoja lo atravesó, y, cuando levantó la rebanada hacia el plato, un pequeño rectángulo envuelto en plástico salió con ella, medio enterrado en el glaseado. Él lo recogió, y le dio la vuelta una vez. El plástico estaba sellado, con una sola tira de cinta adhesiva. Lo despegó lentamente. Fue exactamente de la misma manera, en que abres algo cuando no estás seguro de lo que hay adentro. Pero aún estás convencido de que, probablemente, no sea nada importante. Desdobló el papel. Leyó la primera línea. Su postura cambió, mucho antes de que lo hiciera la expresión de su rostro. Sus hombros se echaron ligeramente hacia atrás, y su columna se enderezó. De esa manera específica que ocurre, cuando el cuerpo registra una amenaza. Antes de que la mente termine de procesarla. Lexi le preguntó algo. Él no respondió. Siguió leyendo. Para la tercera línea, su mandíbula ya estaba tensa. Volvió a doblar el papel una vez, como un acto reflejo, y luego, lo abrió de nuevo. Como si necesitara confirmar lo que había visto. Lexi se inclinó hacia adelante, e intentó mirarlo. Él lo apartó de su vista, lo cual me indicó que había entendido, inmediatamente. De qué se trataba todo esto, y lo que significaba. Llamó al mesero más cercano, levantando 2 dedos. El mesero se acercó. Patrick mantuvo la voz baja, pero su postura era muy rígida, estaba controlado. De esa forma que requiere un esfuerzo visible. Preguntó algo sobre el pastel, quién lo había enviado, cómo había llegado. Y si había algún nombre en el pedido. El mesero lució inseguro, se disculpó, y fue hacia el mostrador de recepción. La mesa de al lado, lo notó al instante. Luego, la mesa de atrás hizo lo mismo, y no porque hubiera pasado algo ruidoso. Sino porque la energía de Patrick había alterado toda la atmósfera de ese rincón de la sala. Las personas captan ese tipo de cosas, mucho más rápido de lo que captan el ruido. Lexi cruzó la mesa, y puso su mano en el brazo de él. Pero él, se apartó bruscamente. En ese momento, Cora empujó la puerta. Yo iba un paso detrás de ella. La anfitriona levantó la vista, y empezó a hablar. Cora pasó junto a ella, sin detener su paso, y yo la seguí. El comedor era largo, cálidamente iluminado, con unas 30 mesas llenas a su máxima capacidad. El nivel de ruido empezó a bajar, por secciones, a medida que avanzábamos. Y no era porque fuéramos ruidosos. Sino porque Cora caminaba como alguien que tiene un destino claro. Y ninguna intención de ser desviada. Patrick la vio, desde unos 3 metros de distancia. Cualquier color que le quedara en su expresión, simplemente, desapareció. Se levantó de su silla, no para saludarla, sino como la respuesta involuntaria de un hombre. Que de repente necesita estar de pie. Lexi se giró, para ver a qué estaba reaccionando él. Primero vio a Cora, y luego, me vio a mí,
directamente detrás de ella, en ese instante. Su mano cayó por completo de la mesa. Cora se detuvo, justo en el borde de la mesa de ellos. Miró a Patrick. Fue de esa manera en que miras algo, sobre lo que ya has terminado de tomar una decisión. Siéntate, Patrick. Él no lo hizo. Ella tampoco insistió. Puso su mano plana sobre la mesa, recogió la nota doblada que él había dejado junto a su plato. Y la levantó en el aire. Escribí esto hace 3 semanas. He tenido 2 meses enteros de documentación antes de eso. Así que, si planeas decirme que esto es un malentendido, ahórratelo. No estoy aquí para escuchar tus explicaciones. Un mesero se detuvo a medio paso, cerca de la mesa contigua. Nadie se movió para intervenir. La sala había entrado en un tipo de quietud muy específica, no era un silencio total, sino algo más agudo. Era de ese tipo de quietud, donde todos han detenido sus propias conversaciones para seguir la que está ocurriendo justo frente a ellos. Me paré junto a Cora, y miré directamente a Lexi. Ella me devolvió la mirada y abrió la boca, pero yo levanté una mano. No fue un gesto agresivo, sino definitivo. Todavía no, le dije, tomando prestada la frase de Cora. Me pareció lo más apropiado. Patrick lo intentó primero. Se enderezó. Ajustó la parte delantera de su chaqueta con ambas manos, un gesto tan automático que resultaba casi gracioso, y miró a Cora. Tenía la expresión de un hombre que ha decidido que su mejor opción sigue siendo la negación controlada. Cora, esto no es lo que parece. Podemos hablar de esto en casa, pero no aquí. Cora no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Toda la sala ya estaba haciendo el trabajo por ella. Cenaste aquí el 14 de octubre. Fueron $112 en la tarjeta Amex. Me dijiste que tenías un evento con un cliente. En Bethesda. Ella colocó la nota plana sobre la mesa, y presionó un dedo en la parte superior. El 2 de noviembre, tragos en Bresca. Dijiste que te habías quedado trabajando hasta tarde. Y que pediste comida a la oficina. Revisé la aplicación de entregas. Esa noche no se ordenó absolutamente nada. Movió su dedo hacia abajo en la página. El 19 de noviembre. El bar del Hotel Watergate. 2 horas enteras. Me dijiste que tu teléfono se había apagado. Y que perdiste la noción del tiempo, conduciendo a casa desde una cena en Virginia. Excepto que tu ubicación nunca marcó que estuvieras en Virginia. Levantó la vista del papel. ¿Quieres que siga? Porque tengo 14 anotaciones más, y tenemos toda la noche por delante. La mandíbula de Patrick se tensó. Miró a las personas a su alrededor, no lo hizo rápido, sino de la forma lenta y nauseabunda de alguien que hace un inventario de cuántos testigos tiene enfrente. Una pareja en la mesa de al lado había dejado de fingir que estudiaba sus menús. Un grupo de 4 personas cerca de la ventana se había quedado completamente inmóvil. Una mujer en la parte de atrás tenía su teléfono inclinado en un ángulo que, en absoluto, era sutil. Se volvió hacia Cora y perdió la compostura por completo. ¿Quieres hacer esto aquí? ¿Frente a toda esta gente? Tú elegiste el restaurante, respondió ella. Su tono fue plano y totalmente definitivo. Eso dolió. Y yo pude ver cómo asimilaba el golpe. Algunas personas cercanas lo escucharon con tanta claridad que la reacción recorrió la sala en una pequeña, pero visible ola. Hubo un par de exhalaciones, y alguien dejando un tenedor sobre la mesa. Lexi había estado sentada durante todo este tiempo, con las manos entrelazadas en el regazo y los ojos fijos en la mesa. No me había mirado desde que entré. Pero ahora lo hizo. Se giró, y me miró directamente, con una expresión que yo conocía muy bien. No era culpa, no exactamente, sino el cálculo específico, de alguien que intenta determinar
¿Qué versión de una disculpa podría funcionar todavía? Connor, yo. No lo hagas, se lo dije en voz baja, y lo decía muy en serio. Y no era porque estuviera a punto de perder el control, sino porque ya había decidido durante el viaje en auto, que si terminaba de pie en esta sala esta noche, no iba a montar ningún espectáculo para ella. No habría explosiones, ni crisis nerviosas, ni nada que le permitiera a ella replantear esto. Más adelante, como una situación en la que yo había exagerado. Me dijiste que estabas en una reunión, le dije. Y estás en una mesa de cena, con velas y un pastel de celebración. Dándole de comer a un hombre de tu propio tenedor. Quiero que pienses muy bien. Si realmente vas a intentar explicarme eso, en este momento. Ella miró hacia abajo. Patrick exhaló por la nariz, e hizo un movimiento para recoger la nota de la mesa. Cora puso 2 dedos sobre ella, antes de que él pudiera hacerlo. Esa es una copia, advirtió. Los originales, los estados de cuenta, las capturas de pantalla, los registros de ubicación. Todo eso, ya está con mi abogado. Lo han estado desde la semana pasada. Así que puedes llevarte esa copia, y enmarcarla si así lo deseas. Patrick se le quedó mirando. Luego, hizo algo que yo no esperaba en absoluto. Se rió. Fue una risa corta, tensa, y totalmente carente de humor. Era el tipo de risa, que en realidad solo muestra a un hombre intentando recuperar algo de dignidad, en una sala donde ya no le queda ninguna. Has estado planeando esto durante meses. 2 meses y 11 días, confirmó Cora. Pasaste 2 meses construyendo una trampa. Y tú pasaste 4 meses, construyendo la razón para hacerla. Hubo un instante de silencio absoluto, en ese rincón del restaurante. Incluso el ruido ambiental de la zona del bar pareció retroceder de golpe. Y entonces, desde algún lugar detrás de mí, alguien en una mesa adyacente dijo, no en voz muy alta, pero lo suficientemente claro como para que se escuchara, maldición. Algunas personas se rieron. Fue una risa nerviosa, genuina, totalmente involuntaria. De ese tipo de risa que produce una habitación. Cuando la tensión se rompe en una dirección inesperada. Cora ni siquiera lo reconoció. Recogió su bolso del lugar donde lo había dejado, apoyado contra la pata de la mesa, se enderezó. Y miró a Patrick por última vez. Tendrás noticias de mi abogado para el jueves. No me contactes antes de eso. Se dio la vuelta, y caminó hacia la puerta sin mirar atrás. No hubo espectáculo, ni ninguna última frase de despedida, solo era una mujer que había terminado lo que vino a hacer, y que no veía ninguna razón para prolongarlo. Yo me quedé. Lexi me estaba mirando de nuevo, con los ojos húmedos ahora, ya fuera por la culpa. O por la humillación de tener público. No podía saberlo, y en realidad, había dejado de importarme la diferencia. Connor, yo sé cómo se ve esto. Se ve exactamente como lo que es, le respondí. De hecho, esa es la parte menos complicada de esta noche. Patrick empezó a decir algo. No sé qué. Tal vez alguna versión de diplomacia de hombre a hombre, que yo tenía cero interés en recibir. Lo miré fijamente, y él se detuvo. Yo no tengo nada que decirte a ti, le aseguré. Ahora eres problema de ella, o tal vez no lo eres. De cualquier forma, ya no eres mi problema. Miré a Lexi por un segundo más. Lo suficiente para hacerle saber, que hablaba muy en serio sobre lo que estaba a punto de decirle. Y lo bastante corto, para dejar en claro que no iba a repetirlo. No vengas a la casa esta noche. Salí caminando de allí. La anfitriona cerca de la entrada, no dijo nada. La pareja más cercana a la puerta, me observó salir. El aire estaba frío y afilado, y me quedé en la acera por un momento. Antes de notar que Cora todavía estaba allí, a unos pocos metros de distancia. Abotonándose el abrigo. No dijimos mucho.
No había mucho más que decir. Después de un momento, ella asintió una vez. Fue un simple reconocimiento, no hubo calidez, lo cual, era exactamente lo correcto. Luego caminó hacia la esquina, donde un auto la estaba esperando. Lo vi alejarse. Después, me subí a mi propio auto, y me quedé allí sentado unos minutos en silencio. Antes de conducir a casa. Ella me envió un mensaje de texto a las 11:47 de la noche. Luego otro a las 12:03. Después hubo una llamada, que dejé que se fuera al buzón de voz. Yo ya estaba en la cama, no estaba dormido, simplemente había terminado de interactuar con cualquier cosa que proviniera de su número esa noche. Escucharía lo que tenía que decir, eventualmente. Pero no a la medianoche. No de esta manera. Y mucho menos, cuando cualquier cosa que ella me enviara estaría moldeada completamente por el pánico de las últimas horas, y por nada más. Por la mañana, me levanté temprano, preparé café, y me senté en la mesa de la cocina con mi laptop. Tenía 3 cosas por hacer antes de que ella regresara, y quería tener las 3 resueltas. Mucho antes de que cruzara esa puerta. Primero, llamé a mi hermano Franklin. Él es contador en Richmond, no es abogado, pero es alguien muy metódico, además. Nunca reacciona a las cosas de manera emocional. Lo cual era exactamente lo que yo necesitaba a las 7:00 de la mañana. Le conté lo que había pasado. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me hizo 2 preguntas. Si el contrato de arrendamiento del apartamento estaba a nombre de los dos. Y si teníamos alguna cuenta de inversión conjunta, más allá de la cuenta corriente. Respondí a ambas. Dijo que me enviaría el nombre de un abogado de derecho familiar de su confianza. Y me aconsejó que lo llamara, antes de hacer cualquier movimiento financiero. Anoté el nombre. Segundo, llamé al banco. Nuestra cuenta corriente conjunta tenía alrededor de $4,000. Mi depósito directo había caído 2 días antes. No vacié la cuenta. Simplemente, transferí la mitad a mi cuenta individual. Algo que estaba dentro de mis derechos al ser una cuenta conjunta. Le indiqué a la sucursal que estaría separando mis finanzas. Y que necesitaría orientación sobre los próximos pasos. La mujer al teléfono fue muy profesional, y no se sorprendió en absoluto. Habló con esa actitud típica de los empleados bancarios. Cuando ya han tenido esta misma conversación muchísimas veces. Tercero, llamé al abogado que Franklin me había enviado por mensaje, un hombre llamado Douglas Hall. Con sede en Arlington. Su asistente contestó, y le expliqué brevemente. Que necesitaba una consulta inicial lo antes posible. Me anotó en la agenda para la mañana siguiente, a las 9 de la mañana escribí eso también. Para las 8:30, ya había hecho las 3 cosas. Me serví más café, y esperé. Lexi llegó a casa a las 9:15. Llevaba su bolso de viaje con ella, lo que significaba que se había quedado a dormir en algún lado. Probablemente en casa de una amiga, o en un hotel. Parecía que no había dormido en absoluto. Dejó el bolso junto a la puerta, y se quedó de pie en la entrada. Mirándome sentado en la mesa de la cocina. Pude ver cómo intentaba leer el ambiente, cómo trataba de descubrir. ¿Con qué versión de mí estaba lidiando en ese momento? Comenzó con un lo siento. Sonó complejo y muy ensayado, a pesar de que, claramente, llevaba horas repitiéndolo en su cabeza. Era el tipo de disculpa que está construida para abarcar mucho terreno rápidamente. Antes de que la otra persona pueda responder. Tenía frases como perdí mi camino, nunca quise que llegara tan lejos. Y te mereces algo mejor de lo que te di. Dejé que terminara. ¿Cuánto tiempo?, le pregunté. Ella hizo una pausa. Connor. ¿Cuánto tiempo, Lexi? 4 meses. 4 meses. Yo había estado rastreando sus inconsistencias durante 6 semanas. Y ella había estado haciendo esto durante 4 meses enteros.
La hoja de cálculo, que yo consideraba muy completa, ni siquiera había captado el comienzo de todo. ¿Fue físico? Ella miró al suelo. Sí. Asentí. No me sorprendió. Ya había decidido, la noche anterior, que no dejaría que la respuesta a esa pregunta cambiara el resultado de las cosas, y efectivamente. No lo hizo. Tengo una cita con un abogado mañana por la mañana, le informé. Moví la mitad de la cuenta conjunta a mi cuenta personal. Esta misma mañana. Necesitaré que busques un lugar donde quedarte. Para el final de esta semana. El contrato de arrendamiento está a nombre de los dos. Así que me pondré en contacto contigo, a través de mi abogado, para ver cómo manejamos eso. Se me quedó mirando, fijamente. ¿Ya llamaste a un abogado? Lo llamé a las 8 de esta mañana. Con Nor, ni siquiera hemos hablado. Estamos hablando en este momento, le aclaré. Y te estoy comunicando lo que decidí anoche. Esta no es una conversación en la que estoy buscando tu opinión sobre la conclusión de las cosas. Simplemente te estoy diciendo lo que va a pasar a continuación, para que puedas planificarte en consecuencia. Se sentó en el sofá. Escondió el rostro entre sus manos por un momento, y luego levantó la vista. Así que eso es todo. No vas a intentarlo. Simplemente, has terminado. Llevabas 4 meses metida en esto, antes de que yo me enterara. Me mentiste en la cara anoche. Desde la mesa de un restaurante, mientras yo estaba parado afuera, soportando el frío. Y la única razón por la que todo esto se vino abajo, es porque la esposa de tu novio es significativamente más organizada que cualquiera de ustedes dos. Hice una pausa. Así que, sí, eso es todo. He terminado. Intentó un par de cosas más después de eso. Mencionó los buenos años, los primeros, esa versión de nosotros, que existía antes de que las cosas se complicaran. Sugirió ir a terapia de pareja. Dijo que terminaría con Patrick inmediatamente, que eso de hecho ya se había acabado. Que la noche anterior, se había asegurado de ello. Cada una de sus palabras, era una puerta que ella intentaba abrir, pero yo ya había cerrado cada una de ellas con llave, mucho antes de que llegara a casa. No fui frío al respecto. Tampoco fui cruel. Simplemente, me mantuve firme. En algún momento, ella dejó de hablar, y el apartamento quedó en completo silencio. Recogió su bolso de viaje de la entrada. Se quedó allí parada por un momento, con la mano en la correa. ¿Había algo que yo pudiera haber dicho?, me preguntó. No fue en tono combativo. Lo preguntaba genuinamente. Lo pensé por un segundo, porque ella merecía una respuesta honesta. No esta mañana. ¿No? Ella asintió. Luego, se fue. Yo me quedé sentado a la mesa, durante un buen rato, después de que la puerta se cerró. El café ya se había enfriado. Afuera, la calle seguía con su rutina normal de una mañana de entresemana. Un camión de entregas con el motor encendido. Alguien paseando a un perro. El sonido ahogado de un autobús, alejándose de la parada en la esquina. 3 semanas después, se presentó toda la documentación. Douglas Hall fue eficiente, directo, y no me cobró ni una sola llamada telefónica que pudiera manejar a través de un correo electrónico. La transferencia del contrato de arrendamiento tomó más tiempo que el proceso legal. La burocracia se maneja en sus propios tiempos, pero a finales de febrero ya tenía el apartamento solo para mí, además de una separación limpia de cada cuenta bancaria que habíamos compartido. Me enteré a través de Franklin, que el divorcio de Cora Raymond finalizó casi al mismo tiempo. No conozco los detalles, ni tampoco pregunté. Ella había hecho lo que vino a hacer esa noche, y siguió adelante con su vida, lo cual me pareció exactamente el enfoque correcto. Patrick Browning, por lo que pude deducir, terminó sin ninguna de las dos.
Ese, me pareció el resultado más adecuado para un hombre que creyó que un pastel de celebración era un regalo al azar. Y ni siquiera se molestó en preguntar quién lo enviaba. Regresé al Capital Grille una vez, unos 2 meses después, para una cena de trabajo con un cliente. Fue en una mesa diferente, y en un lado distinto del salón. La comida estuvo buena. Nadie escondió nada en el postre. Dejé una propina normal, y conduje de vuelta a casa. Estaban atrapados, acorralados como ratas sin ningún lugar a donde huir. Eso fue exactamente lo que Cora construyó. No fue solo una confrontación, sino un colapso totalmente controlado. Mientras Connor todavía intentaba darle sentido a lo que estaba viendo, alguien más ya había escrito el final. El pastel nunca fue solo un detalle. Fue una mezcla de evidencia, de sincronización, y de gran precisión. Todo entregado en un solo momento. Y la verdad es que, Connor no solo caminó hacia una traición. Él entró en una escena que ya había sido preparada, una escena de la que estaba destinado a ser testigo. Así que ahora tengo curiosidad, ¿qué te pareció la historia de hoy? Y, lo que es más importante, si tú estuvieras en esa posición, ¿qué habrías escrito en esa nota? ¿O simplemente entrarías y confrontarías todo, sin pensarlo 2 veces? Déjamelo saber en los comentarios. Bueno, aquí es donde nuestro vídeo llega a su fin. Realmente espero que hayas disfrutado tu tiempo con nosotros. No olvides dejar tu me gusta, tu comentario, y también suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias por todo el apoyo. Muchísimas gracias por mirar el vídeo, y nos vemos en la próxima historia. Cuídate mucho.